lo que yo me quedé básicamente era explicarles de qué manera y bajo qué aspectos se logra utilizar en diferentes ámbitos de la relación laboral el principio de primacía de la realidad. En primer lugar tenemos, bueno, ya lo he mencionado y me quedé justamente para ir avanzando, en el supuesto en el cual un trabajador, imagínense el puesto, gestor de cobranzas, percibía una condición de trabajo de 200 soles, la misma que percibía en el mes que salió de vacaciones, noviembre, del 1 al 30 de noviembre. Entonces, ¿bajo qué concepto, bajo qué razón se le otorgaba este monto que en realidad, a través del principio de primacía de la realidad, se utiliza para poder convertirlo y denaturalizar un concepto no remunerativo, que es la condición de trabajo, a un concepto remunerativo, en la medida que se ha advertido por parte de la SUNAFIL o el Poder Judicial el uso fraudulento por parte de los empleadores de estos conceptos no remunerativos, ya que estos no tienen incidencia en el pago de los beneficios sociales, es decir, no se toma en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Por tanto, lo que genera esto es que muchos trabajadores perciban montos que no se consideren como remunerativos, pero que en realidad sí lo son, pero bajo el argumento que son conceptos no remunerativos, por ejemplo, movilidad, cuando en realidad no lo utilizan para ello, por las funciones de su puesto de trabajo no las necesitan, o en todo caso son percibidas cuando el trabajador salía de vacaciones. Entonces no es necesario ese concepto y por eso se logra advertir o evidenciar el uso fraudulento de los mismos a través del principio de primacía de la realidad. Déjenme ubicar la diapositiva pertinente. Ok. Entonces, eso es lo entrañable e importante del principio de primacía de la realidad. También dentro de las preguntas, ustedes pudieron verificar cómo es que se utiliza este principio de primacía de la realidad a favor del empleador. Este supuesto ya lo han podido advertir en la sesión anterior sin mayor inconveniente. Pero es un supuesto muy, muy interesante el tema de la calificación de los trabajadores de confianza. Ahora bien, vimos también el principio de irrenunciabilidad de derechos. Radica básicamente que el trabajador no puede renunciar a derechos que se encuentran contemplados en la ley. Pese a así se encuentra establecido en un contrato y sea una manifestación expresa de su voluntad. No, porque se explicó que hay una asimetría informativa entre el empleador y el trabajador y en la medida que el empleador tiene los recursos, tiene el know-how, tiene el conocimiento del mercado, mientras que el trabajador, si bien se lo tiene la mano de obra, la fuerza de trabajo, tiene la necesidad de obtener una remuneración para su subsistencia y la subsistencia de los suyos, ¿no? Entonces, a través de esa necesidad es que el empleador se aprovecha del trabajador para poder establecer condiciones laborales que son inferiores a las condiciones legales o, en todo caso, establecidas en la ley. Y esto hace que el trabajador las acepte. Por ende, nace este principio de renunciabilidad de derechos, dado todo ese contexto social y real. El indubio prooperario, vimos que es el principio protector, es un latinismo que significa, en caso de duda, favorece a operario, al trabajador. Entonces vimos tres manifestaciones. Una norma, que es la interpretación más favorable, una norma, una ley, tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo, Luis le da una interpretación, Oscar le da una interpretación y yo le doy una interpretación de la propia lectura de la ley. Entonces, de las tres interpretaciones, de la idea que tiene Oscar, de la idea que tiene Luis y de mi idea, vemos cuál es la idea que más le favorece al trabajador. Y en base a eso es que se aplica la interpretación más favorable al trabajador. Segundo supuesto es que existen dos normas con diferentes sentidos. Ya no existe una ley, sino son dos leyes que tienen el mismo sentido, pero una es más favorable que la otra para el trabajador. Entonces, se aplica la norma más favorable al trabajador. Es por eso que justamente nace este principio. En caso de duda, es decir, yo sí quiero ver a qué tengo derechos,
el trabajador siempre mira hacia arriba, es decir, la ley, y dice, ok, tengo este marco normativo, marco legal, que me dice a qué tengo y no tengo derechos. Entonces, de la lectura de la ley, puedo yo entender una cosa u otra. Por tanto, hay supuestos en los cuales me va a generar una duda o una zona gris, y es por eso que este principio señala, en caso de duda, se favorece al trabajador. ¿Correcto? El tema de la inmediatez ya lo verificamos en la sesión anterior. Es un principio muy importante. Se utiliza básicamente para el procedimientos sancionadores, al igual que el principio de proporcionalidad y razonabilidad. El principio de inmediatez establece que el paso del tiempo tiene una relevancia y tiene, por ende, efectos jurídicos al momento de aplicar medidas disciplinarias. Ello con la finalidad de darle seguridad jurídica al trabajador. ¿Por qué motivo? Imagínate, Luis, tú, o imagínense todos, que laboran en un centro de trabajo y uno de sus compañeros es Luis. Y Luis llega tarde el día lunes, llega 5 minutos tarde. El empleador, a través de recursos humanos, tiene conocimiento de este hecho, no dice nada. ¿Por qué? Porque guarda simpatía y armonía con Luis, ¿no? Buen trabajador, etcétera. Pero luego de 2 meses o mes y medio, Luis le manda una carta notarial o una carta solicitándole sus derechos. Entonces, ahí el empleador es quien ya guarda una serie de recelo frente a Luis y dice, lo voy a sancionar, voy a sancionarlo. Entonces, aplica una medida disciplinaria, una llamada de atención en base a la tardanza de 2 minutos que tuvo Luis. Y después de 2 meses y medio de que tiene conocimiento, o mes y medio de que tuvo conocimiento. Entonces, la ley es muy clara al momento de aplicar sanciones. El empleador tiene un plazo razonable para aplicar medidas disciplinarias. Pero en caso que el empleador no aplique sanción dentro de ese plazo razonable, porque la ley no establece 1 día, 2 días, 3 días, no, porque va a depender de cada caso en concreto. Cada falta es más fácil que otra de investigar y de investigar y de darse cuenta de la existencia de la misma. Entonces, la ley establece que si pasa mucho tiempo entre la comisión de la falta, entre que el empleador toma conocimiento y la aplicación de la medida disciplinaria, entonces la falta se entiende por condonada, perdonada. Por eso es que el empleador tiene que actuar de manera inmediata una vez de que tenga conocimiento. Eso es importante que se tenga en cuenta la fecha en la cual el empleador toma conocimiento, porque es posible que uno se confunda y diga, mi superior inmediato tuvo conocimiento, un superior de tienda, un supervisor de tienda tuvo conocimiento, ¿por qué no me sancionó? Claro, porque ese supervisor no es el empleador, es tu superior inmediato, pero no es tu empleador. Tu empleador es quien firma el contrato en la otra parte, ¿no? No es el supervisor de tienda con el cual firmaste el contrato y estableciste las condiciones laborales. Entonces, el que toma las decisiones es el empleador. Hablamos justo dentro de sus manifestaciones, es el poder fiscalización. A ver, veamos. Ustedes saben, señores, que pueden hacer consultas, no necesariamente al final, sino a lo largo de la presentación, porque no me gusta que esto sea un monólogo, sino que todos podamos soportar, tener un buen feedback sobre este tema y nos podamos retroalimentar de toda esta información. Consulta, Luis menciona cómo deben tomarse las llamadas de atención por correo. Bueno, el mecanismo por el cual se aplica una medida disciplinaria es un tanto complicado, en la medida que estamos acostumbrados a recibir papeles, ¿no? Atención por correo, es una resolución. Ok, Luis, te activo el audio para que puedas explicar de una mejor manera el caso y lo podamos compartir. Hola, Luis. No funciona tu audio. Ya. Perfecto. Entonces, a ver. Voy a quitarte el audio. De acuerdo. Veamos. Como les decía, estamos acostumbrados. Hola, Carla. Se activó el video.
Tengo a Carla que se activó el video, no sé por qué. Ya no. Yo te soluciono. Ok. No te preocupes, Luis. Entonces, la idea es que todos nosotros estamos acostumbrados a el papel, los documentos físicos, pero debemos también tener la idea de que ya estamos dentro de una era tecnológica muy avanzada, en la cual los medios de comunicación pueden ser diversos. Entonces, es posible que tu empleador te inicie un procedimiento sancionador a través de correo electrónico. Lo importante, Luis y señores, que ustedes tienen que tomar en cuenta es que no se vulneren sus derechos o sus garantías constitucionales. ¿Cuáles son? Que puedan ejercer una defensa. Si a ustedes se les imputa algo, deben de tener conocimiento qué cosas se les imputa, qué hechos configuran la falta que se les imputa a ustedes y al mismo tiempo tener acceso a los medios probatorios, a los documentos que según el empleador acreditan que ustedes han cometido una falta. Entonces, el hecho de que no te lo hayan de manera física en documentos no exime el hecho de que te lo puedan enviar por correo electrónico. Es un poco arriesgado, sí, pero lo pueden hacer siempre y cuando te adjunten el memorándum, los medios probatorios te los hagan llegar por correo electrónico y tú puedas tener pleno conocimiento de todos los medios probatorios y te otorguen un plazo razonable para que presentes quizás incluso tus descargos, escanearlos o enviarlos por Word como un archivo PDF, enviarlos por correo a recursos humanos. Entonces, todo eso agiliza el procedimiento y además no llenas de papel y no utilizas mucho el tema de papel, ¿no? Ahora bien, lo importante, como les digo, es que respeten sus derechos fundamentales y al mismo tiempo que el empleador, por el lado del empleador, y lo digo por experiencia, y yo siempre lo recomiendo, es cerciórense que exista un cargo de recepción del correo o de la información que le han brindado, porque el trabajador perfectamente puede decir, no me han dado nada. Yo una vez le entregué un documento a un trabajador y ese trabajador en mi cara me dijo, no, usted no me entregó nada. Entonces, me di cuenta que lamentablemente todos mienten, tanto el empleador como el trabajador mentimos, yo soy trabajador, de hecho, pero por eso es que hay que cuidarlos. Tanto se debe cuidar el trabajador como se debe cuidar el empleador. Tener cargo de recepción. Si yo te envío por correo una llamada de atención o en todo caso una imputación de falta laboral, yo tengo que tener constancia de que ese correo esté configurado de tal manera que me reporte que tú has recepcionado el correo, porque tú perfectamente puedes eliminar el correo y darte por no notificado. Pero si tú haces eso, yo no tengo ningún problema, no me presentas ningún descargo, pero yo tengo la certificación electrónica que tú has recibido el correo, que te ha llegado a tu bandeja y que al mismo tiempo tú has leído, has abierto el correo, porque se puede configurar de esa manera. Entonces, todo es un tema de adaptabilidad tanto del trabajador como el empleador, pero ojo, siempre y cuando todo esto haya sido puesto a conocimiento, ¿no? Por ambas partes. Por eso es que sí, Luis, sí lo pueden hacer, pero ten en cuenta justamente el respeto y garantía de los derechos fundamentales, en este caso algo muy propio que es el derecho a la defensa, y también ten en cuenta o ten muy presente el principio de inmediatez, ¿no? Al momento de verificar o analizar la carta de imputación de faltas laborales. Esto es justamente lo que estábamos señalando. No te preocupes, Luis. Ahora bien, el tema de la norma más favorable, o el principio de la norma más favorable, esto ya lo hemos visto que existen dos o más leyes, normas, en vigencia, y la que se debe de mencionar o la que se debe seleccionar es la ley que tenga mayores disposiciones a favor del trabajador, ¿no? Tengo, por ejemplo, Luis tiene una ley, Oscar tiene una ley, Ingrid tiene una ley y yo tengo una ley. Mi ley es más favorable al trabajador y es más amigable al trabajador. Por tanto, la que se va a aplicar en esta situación en concreto, y aunque las 4 leyes se encuentren vigentes hoy por hoy, se utiliza la ley que yo tengo, ¿no? Porque es más favorable y le otorga mayores beneficios al trabajador.
condiciones más beneficiosas, lo hemos visto. Señores, principio de igualdad. Este es un principio que se encuentra en la Constitución, rige todo lo que implica el Estado de Derecho, sobre el cual se ha construido todo nuestro ordenamiento jurídico, todas nuestras leyes, todo nuestro aparato judicial, legislativo y ejecutivo. Todo eso se enmarca en base al principio de igualdad, de no discriminación. Todos somos iguales ante la ley, entonces no es posible o viable discriminación alguna dentro del ámbito laboral. Ahora bien, es necesario que ustedes tengan en cuenta algo sumamente importante, que quizás es una pregunta que muchos de ustedes se han hecho. ¿Por qué? Imagínense que Ingrid y Fiorella trabajan en la misma empresa, mismo puesto, mismas labores, pero Ingrid gana 2.000 soles como básico y Fiorella gana 2.500. Entonces, Ingrid lo que va a decir es, ¿por qué Fiorella gana 500 soles más que yo de remuneración básica si es que hacemos las mismas funciones, ingresamos al mismo horario, tenemos el mismo puesto? Me están discriminando. Esa es la pregunta que yo he escuchado por todos lados. Entonces, yo cuando me pongo a analizar esas situaciones de los trabajadores, siempre les digo, a ver, llamo a los dos trabajadores involucrados, ¿no? Llamaría a Fiorella y a Ingrid y le digo, a ver, Ingrid, ¿cuál es tu duda respecto al tema de Fiorella? Bueno, y Fiorella gana más, las dos realizamos el mismo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le tendría que explicar a Ingrid algo muy importante, que Ingrid inició la relación laboral en el 2018. Fiorella inició la relación laboral conmigo desde el 2014. Es decir, Ingrid tiene un criterio objetivo, un valor objetivo, no subjetivo, un valor objetivo o un criterio objetivo que te puede hacer diferente. Si bien es cierto, ambas son trabajadores que ocupan el mismo puesto, pero objetivamente son diferentes, porque Ingrid tiene mayor antigüedad en el puesto de trabajo y por consiguiente corresponde el pago de una mayor remuneración, pese a que realicen las mismas funciones. O, en todo caso, Ingrid tiene maestría, tú aún no culminas tu maestría. Entonces, es un criterio objetivo. Yo no puedo basar una diferenciación de salario en criterios subjetivos, como por ejemplo, raza, sexo, orientación sexual, religión. Entonces, esos son criterios subjetivos y prohibidos. Ahí sí estaría vulnerando el principio de igualdad y no discriminación. Pero si yo le pago a Fiorella más que a Ingrid, pero basado en un criterio objetivo, como puede ser el grado de instrucción, la antigüedad, la experiencia en el puesto, el no haber tenido faltas laborales en toda la relación laboral, si yo tengo en cuenta esos criterios objetivos, perfectamente puedo decir que Ingrid y Fiorella son dos trabajadoras totalmente diferentes y que por ende esa diferencia o brecha salarial se encuentra perfectamente justificada. Tal es así, no sé si ustedes han podido escuchar sobre ahora una nueva obligación legal que existe, que es el de igualdad salarial. Yo creo que sí lo han escuchado y que ahora todas las empresas, desde julio del 2019, ya deben de contar con un cuadro de asignación y funciones, lo cual antes no estaba regulado. Y al mismo tiempo, en ese cuadro y en esa política sobre igualdad salarial se debía verificar justamente, ordenar la empresa y verificar si es que efectivamente habrían diferencias salariales entre dos trabajadores que ocupaban el mismo puesto. Y de existir esas brechas salariales, sustentar por qué motivo existe esa diferencia salarial. Pero ojo, sustentarla en criterios objetivos, no subjetivos. A ver, hay una pregunta. A ver, Luis comenta y pregunta, muchas veces te rotan como más responsabilidad y recibes el mismo sueldo. A ver, el tema de la rotación, si hay una rotación injustificada, eso es un acto de hostilidad, Luis. Muy al margen de que recibas o no el sueldo. Si a ti te contratan para realizar X función y X puesto, no te pueden rotar a otro puesto o a otro lugar geográfico, porque a ti te contrataron para este puesto. Ahora bien, si lo hacen, estarían cometiendo actos de hostilidad laboral,
que tú tienes que demandar para que cesen los actos de hostilidad o te das por despedido para que solicitar la indemnización por despido arbitrario e incluso la indemnización por daño moral de ser acreditado. Ok. Jocelyn. ¿Y en dónde entra a tallar la palabra equidad? Muchas veces se escucha y se confunde con igualdad. Hola, Marcia. Jocelyn, respecto a la palabra equidad e igualdad, desde mi punto de vista son sinónimos. El tema es que Marcia y tú perfectamente pueden ser trabajadoras diferentes, pese a que realicen el mismo puesto de trabajo, pese a que realicen las mismas funciones, pese a que tengan la misma camiseta por la empresa y se queden más tarde. Entonces, pese a todo ello, si es que yo establezco criterios objetivos, yo puedo decir que tú tienes mayor mérito en la medida que, o ganas más en la medida que tienes mayor grado de instrucción, tienes maestría, tienes doctorado, tienes un diplomado, una especialización con este curso, con este seminario, o diplomado de especialización. Mientras que Marcia no lo tiene. Entonces, yo no vulnero de manera alguna el principio de igualdad porque el principio de igualdad no es tratar igual a todos, sino es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso es lo que mucha gente no entiende al principio de igualdad. Que yo no discrimino a alguien si es que encuentro factores objetivos para poder diferenciar un trabajador de otro, porque en realidad somos únicos, cada uno. Pueden ser rotados los del 276 o solo los nombrados. Marcia, este diplomado o esta especialización es referido al ámbito laboral regulado en el sector privado. A ver, primero atiendo a Marcia Isabel, ¿ok? Entonces, el tema de las rotaciones, tienes que tú verificar justamente qué es lo que dice tu MOF, qué es lo que dicen las directivas de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque los empleadores no tienen directivas, no se les exige, pero el Estado sí tiene directivas. Todas las instituciones tienen MOF, ROF, directiva para rotación, directiva para amonestación, tienen un montón de documentos que se empapelan, todo es un caos. Sí, yo no veo sector público, veo sector privado. Y te tendrías que basar en la rotación en sí, que está plasmada en la directiva de tu institución donde laboras, para verificarse que se han seguido con los procedimientos. Como te comento, la 276 también establece acto de hostilidad laboral. Si es que hay una rotación injustificada. Me imagino que en la directiva de la institución en la cual tú laboras, la rotación tiene que ser debidamente justificada. Y además debe estar establecida en el contrato, ¿no? Que tú firmaste en su oportunidad. Isabel, dice, te comento un caso en la sociedad de beneficencia, se rota al personal con el mismo sueldo. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Ellos consideran rotarlos porque muchas veces se detectan que están haciendo actos indebidos. Bueno, Isabel, en primer lugar, lo que yo debería hacer es analizar o investigar estos actos indebidos para sancionar a los trabajadores y, de ser posible, despedir a los trabajadores a través de un procedimiento de despido válido. Si es que son malos elementos y los tengo y corroboro que realicen actos indebidos, ¿por qué los voy a rotar si son malos elementos? Si les voy a seguir pagando en la empresa. Iníciales procedimientos sancionadores, porque quizás no logras despedirlo, pero quizás logras que sean con una medida disciplinaria, con una suspensión, abran los ojos y enmienden su comportamiento, ¿no? O en todo caso, culmine todo en un procedimiento de despido y se extingue la relación laboral de manera válida. Entonces, no recomiendo el tema de la rotación, más ataca el tema de fondo, que es los actos indebidos que si tienes conocimiento y no los sancionas. Ojo, respetando los principios y los cánones de razonabilidad y proporcionalidad, así como la inmediatez, ¿no? Que es muy importante, es básico. Si vulneras esos principios, por más razón que tenga, por más razón que el trabajador haya cometido esas faltas, si tú vulneras esos principios, tu procedimiento sancionador es inválido y ningún juez va a amparar lo que tú argumentes, sino que va a fallar a favor del trabajador.
Seguimos. Hay más. A ver. Antonio, ¿qué puede hacer un empleado si ve que en otra área hay colegas que cumplen las mismas funciones en un determinado puesto, pero con una remuneración mayor? Ok, bueno, en primer lugar, por nada, Isabel, para eso estamos acá. Me interesa mucho que ustedes compartan sus opiniones y sus casos para, como digo, retroalimentarnos todo. La casuística es muy importante, el derecho laboral es sumamente interesante porque no es tan cuadriculado como otra rama del derecho. Cada trabajador, cada empresa, cada trabajador es un universo diferente, que se tienen que ser analizados de manera diferente. Los giros de negocio son diferentes. La operatividad, cómo manejar controles de asistencia en una empresa agrícola es diferente a una empresa de construcción, a una empresa petrolera. Entonces, olvídense, es un tema muy, muy interesante y muy dinámico. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho y me apasiona mucho el derecho laboral. Veamos la pregunta de Antonio. Mira, Antonio, si tú verificas que efectivamente hay trabajadores en otras áreas, pero ojo, que ocupen tu mismo puesto de trabajo, la misma nomenclatura, mismo puesto, asistente de recursos humanos, ok, hay otro asistente que gana más que tú, perfecto, pero tiene que ser el mismo puesto de trabajo o el mismo escalafón, la misma categoría profesional, ¿no? Porque quizás el sustento es que uno es profesional y tú eres técnico, ¿no? O que no eres profesional, eres bachiller y no tienes el título. Entonces, antes de atacar al empleador, siempre analice esos factores, si es que existen diferencias objetivas. Ahora bien, si hasta tu punto de investigación puedes determinar que son dos trabajadores iguales porque tienen el mismo grado de instrucción, no son, el otro trabajador no pertenece a un sindicato y por ende tú no, y por ende él tiene mayores beneficios porque pertenece al sindicato, entonces tú puedes cursarle una carta a tu empleador y decirle, hey, cesa los actos de hostilidad porque me estás discriminando. A tal persona le pagas mucho más y a mí me pagas tanto. Entonces, el empleador tiene 6 días para poder verificar que efectivamente se están cometiendo actos de hostilidad y puede realizar dos actos. Enmendar su conducta, subirte el sueldo o reiterar justamente o mantenerse en su postura de que no existen actos de hostilidad, tu remuneración es de acuerdo a tu categoría profesional, escalafón digamos, criterios objetivos, ¿no? Y que sí existe una diferencia para poder sustentar. Bien. En el ejemplo de Luis, Ingrid, en el ejemplo de Luis, ok, Antonio, no hay ningún problema. En el ejemplo de Luis, por ejemplo, en un banco o caja, eres auxiliar de operaciones, ventanilla, y asciendes a jefe de operaciones, pero te ponen a un tiempo a prueba, pero te siguen pagando el sueldo de ventanilla, que es menor al de jefe. Sin embargo, la responsabilidad es mayor. Mi pregunta es, ¿el tiempo de prueba puede pasar los 6 meses? A ver, aquí hay que tomar algo en cuenta. El periodo de prueba es aplicable al inicio de la relación laboral, ¿correcto? Y es de 3 meses para trabajadores ordinarios, ¿no? ¿Se puede extender? Sí. Pero si es que eres transferida o eres ascendida a ocupar un puesto o categoría profesional diferente. Ahora bien, en este caso que me planteas, efectivamente, es un puesto diferente, pero me parece totalmente desproporcionado que tengas un periodo de prueba de 6 meses cuando ya tuviste uno de 3. Más aún si es que el periodo de prueba tiene que ser un convenio entre ambas partes. Si te das cuenta, en tu contrato inicial o en el contrato inicial de ese trabajador de la caja o financiera, se establece cuál es el periodo de prueba. Entonces, de la misma manera, si vas a aplicar un nuevo periodo de prueba o vas a extender el periodo de prueba anterior, porque eso es lo que estás haciendo, extendiendo un periodo de prueba anterior, debe estar regulado en el contrato. Si no está regulado en el contrato, no lo puedes extender. Ahora bien, también está equivocado el empleador que ese jefe de operaciones gane menos o en todo caso gane igual que el de ventanilla, o sea, el puesto anterior, inmediatamente anterior. En este caso se está cometiendo un acto de hostilidad laboral al tratarlo de manera discriminatoria a ese trabajador o trabajadora. Por ende, debes compararte con los demás jefes, muy al margen de que sea política de la empresa de que
los primeros 6 meses son de prueba y ganas esto y después vas a ganar lo de jefe inmediato. No, existe un principio muy importante que es igual trabajo, igual remuneración. Me tienes que pagar en base a mi trabajo. Entonces, puedes aliar lo que estoy señalando. ¿Cómo se solicita el tema de la nivelación? Bueno, tú simplemente, y te recomiendo, porque se asusta mucho a los empleadores, que mandes una carta de cese de acto de hostilidad. Señala que averigua, busca información, busca a los otros jefes de operaciones y verifica si es que efectivamente hay un dato discriminatorio frente a ti, ¿no? O al trabajador en materia de ejemplo. Y en esa medida, redactar una carta simple informándole al empleador que se está cometiendo un acto de hostilidad en la modalidad de discriminación salarial. Pues invocas el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ves los incisos, creo que es el C o el D, el de discriminación, y sustentas por qué te están discriminando o por qué te sientes discriminada, y por ende solicitas que cesen tus actos de hostilidad. ¿Y cómo cesan los actos de hostilidad? Cesan dándote el cargo o en todo caso la remuneración de jefa de operaciones. Más aún, y esto juega a favor tuyo, más aún si es que hoy por hoy, como les repito, está en la obligación, el empleador está en la obligación de tener un cuadro de asignación y funciones y una política de igualdad salarial. Entonces, la única forma para poder pagarle menos a un trabajador que a otro que ocupa el mismo puesto es señalar criterios objetivos. Si no cumples con ellos, no logras establecer una brecha salarial, entonces está totalmente fuera del marco normativo legal, laboral, las actuaciones de tu empleador. Y aparte, estás por salir de pre y post, ¿ok? Acumulado, me imagino que estás señalando que estás acumulado. Entonces esperan ya casi que salgas de licencia para nivelarte el sueldo. Es un acto de hostilidad rotundamente. A ver, el tema de la nivelación del sueldo. Lo que pasa es que, a ver, el tema de la licencia pre y postnatal, tú sabes que es una licencia con goce de haber, pero también ten en cuenta que ahí no se paga remuneración. Lo que se paga es un subsidio, siempre y cuando cumplas con los requisitos previstos por esa ley. Entonces, ¿cómo se determina ese subsidio? Ese subsidio se determina en base al promedio de las últimas 12 remuneraciones que tú puedas haber percibido, junto con todos los conceptos remunerativos que tú percibas, y sacan un promedio, una media, y ahí te pagan el subsidio, ¿no? Es por eso que el empleador ahí no paga remuneración, las boletas solamente dicen subsidio y estado subsidiado, ¿no? Entonces, el hecho de que el empleador te nivele justamente cuando salgas de vacaciones, vamos, no lo veo como un acto de hostilidad propiamente porque está realizando una nivelación. Ahora bien, si tú adviertes que esa nivelación la debió de hacer el empleador desde mucho tiempo atrás, perfectamente tú puedes no solicitarle los actos de discriminación porque ya subsanó o ya enmendó su conducta al nivelarte. Pero lo que puedes hacer es, en base a esa nivelación, demandarlo judicialmente para que el Poder Judicial le diga, ok, estuviste equivocado, recién la has nivelado después de 4 meses, por tanto, pague la diferencia remunerativa de los últimos 4 meses, así como el reintegro de los beneficios sociales, porque no has tomado en cuenta el monto de nivelación para calcular los beneficios sociales. Entonces, eso es lo que puede hacer, pero un acto de hostilidad rotundo no, porque ya enmendó su conducta el empleador. Entonces, no hay nada que reprochar. Lo que puede hacer es demandar judicialmente que para atrás justamente te correspondía esa nivelación, que esta nivelación es tardía y por tanto te correspondía un monto mayor, una remuneración básica mucho mayor. Procediendo así los reintegros ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o el Poder Judicial y los reintegros remunerativos, por ejemplo, si ganaban 1.000 y te nivelan a 1.500, te tienen que pagar, y la nivelación ha sido después de un año, 12 por 500 soles, ¿no? Estamos hablando de 500, 5.000, 5.400 soles. Entonces,
Eso es lo que debes tomar, 5.100. Eso es lo que, sí, alrededor de eso. Entonces, eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta, así como el pago de los beneficios sociales. A ver, Angie, ¿pueden renovarte contrato mensual indicando que es periodo de prueba por más de 2 meses? Conozco de un caso, a ver, no te entiendo, Angie, te voy a activar el audio. ¿Dónde estás, Angie? Hola, Angie. Angie. Hola. Angie. ¿Me escuchas? Señores, ¿me están escuchando? No, no te escuchamos, Angie. Yo no te escucho. Ok, a mí sí me escuchan, pero a Angie no le escuchan. Ya se activó el micro. ¿Sí? Está en verde. Bueno, me refería Ya te a, escucho, Angie. ya, me refería, por ejemplo, te dan un contrato mensual y en el contrato indican de que estás en un periodo de prueba, por eso el contrato es por un mes, pero llevas trabajando un año y el contrato te lo renuevan todos los meses, mes a mes. Ok, la Te dan pregunta con, es, O sea, si es que eso está bien, o sea, si es dable de que todos los meses te estén renovando contrato y que en todos los contratos salga que solo es periodo de prueba. a ver, muchas gracias, Angie. Te voy a retirar el audio para que no exista Ok, ok. retorno. Ok. A ver, primero lo del periodo de prueba. El periodo de prueba solamente, señores, puede ser de 3 meses. Si eres un trabajador que ocupas un puesto ordinario, solamente es de 3 meses. ¿Puede ser ampliado a 6? Sí, es posible, previo acuerdo expreso entre las partes. Tengo muy presente. Ahora bien, si ya llevas más de 6 meses y siguen hablando de periodo de prueba, el empleador está totalmente equivocado o está utilizando un modelo de plantilla para realizar los contratos mensuales. Entonces, tiene que retirar la cláusula del periodo de prueba, o en su defecto, quizás en la cláusula que tú estás leyendo, no has advertido que dice, en caso que ella se cumplió el periodo de prueba, no se aplicará, ¿no? Es lo que yo suelo hacer, consignar que en caso ya se haya pasado el periodo de prueba, no se aplique en este caso, ¿no? Si quiero renovar el contrato. Ahora bien, por ese lado está mal, ¿correcto? Y si él quiere alegar periodo de prueba después de un año, eso está mal, es un despido ilegal y tú puedes demandar la indemnización por despido arbitrario o la reposición al centro de trabajo. Ahora bien, respecto a la contratación mensual, las renovaciones mensuales, efectivamente, es posible. El empleador tiene toda la facultad, la libertad de contratación para contratarte de manera mensual. Entonces, es una forma él de garantizar que efectivamente seas un buen elemento a nivel laboral y por consiguiente, en caso cometa alguna falta y no tenga conocimiento o en todo caso no tenga los elementos de prueba, simplemente diga se extingue el vínculo laboral por vencimiento de contrato. Entonces, es un tema de seguridad. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Ahora bien, es necesario que analice si es que los contratos están bien hechos. Hasta eso hay que ver en un tema laboral. Imagínense lo interesante que es. Entonces, eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos contratos, que creo que es el siguiente tema después de principios. ¿Ya? Espero haber absuelto tu consulta. De acuerdo, Angie. Ok, justamente viene el tema de Angie. Contratación laboral. Ya vimos todo lo que es la base normativa, el sustento. No los quiero marear mucho con normas, por eso es que yo soy muy práctico en este aspecto.
a ustedes lo que les interesa es el tema práctico, les interesa lo que sucede. Yo les cuento mis experiencias, mis ejemplos por los cuales he pasado para retroalimentarnos todos, ¿no? Y por eso espero también preguntas, ¿no? Conversar sobre el tema, más que sea un monólogo donde solamente se sienten a escuchar un sábado a las 8:30 de la noche, 9, ¿no? Pero bueno. Veamos. Perfecto. Contrato. El contrato de trabajo, ya lo mencionamos, todo contrato, la definición legal de un contrato es que es un acuerdo de voluntades. Ambas partes, empleador-trabajador, plasman su voluntad de decir, sí, estoy de acuerdo con todo el contenido al momento que suscriben el contrato. Entonces, los elementos de la contratación laboral es que sea una prestación, ya lo vimos esto, una prestación de servicios personal, es un trabajo, una fuerza de trabajo que es remunerada, vimos cómo se pagan la remuneración, y lo más importante, lo que diferencia de otros contratos o de otros servicios que puedan existir, señores, la subordinación. El tema de la subordinación, ténganlo muy, muy presente porque es sumamente importante. Ok. En la legislación laboral se establece que existen dos formas de contratar a un trabajador. En primer lugar, existe la forma de una contratación indefinida, es decir, que no tiene fecha de término la relación laboral. La formalidad de este contrato es que puede ser verbal. Por ejemplo, a mí en el estudio de abogados donde yo trabajo, desde el 12 de enero del 2015, me contrataron sin ningún contrato, fue una aceptación verbal y soy un trabajador indeterminado, ¿no? Pero si bien es cierto, la ley permite que sea un contrato verbal, lo cierto es que no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el contrato se van a establecer las condiciones laborales. Entonces, si tú no tienes claras cuáles son las condiciones laborales, entonces no las puedes desempeñar o no las puedes activar dentro de la relación laboral ante cualquier situación que pueda suscitarse. Entonces, es muy importante que tengan muy presente esta recomendación, que todo contrato indefinido tiene que ser tiene que ser de manera escrita. Yo sé que la ley señala que puede ser verbal, pero recomiendo que sea escrito, ¿correcto? No hay ningún problema. Ahora bien, la regla general, y además es todo lo que quiere el Estado, es que la mayoría de la ciudadanía tenga trabajo, formen parte de la población económicamente activa y por consiguiente aporten al PBI del Estado, al Producto Bruto Interno. Entonces, ese es el sueño utópico del Estado, ¿no? Pero el Estado también es consciente de algo muy importante, que el Estado tiene sus bases económicas por el mercado privado, por el intercambio dinerario que existe en la inversión privada, no pública, en la inversión privada. Entonces, tiene que pensar también en ese aspecto, porque si no hay inversión privada, no hay un incentivo, no hay un aumento de recaudación tributaria, porque por cada empresa se tributa un impuesto a la renta de tercera categoría. Imagínense que esa población de empresas se reduzca a la mitad. El Estado no va a poder solventar el gasto público. Entonces, al margen de querer tener a todos los trabajadores bajo una relación laboral, que sus índices de desempleo sean casi nulos, también no debe descuidar el aspecto del incentivo o en todo caso de la inversión privada. Por tanto, la ley establece, y es muy clara al respecto, que el empleador puede contratar a un trabajador de manera indeterminada o a plazo fijo, es decir, fecha de inicio, fecha de cese. Entonces, veo una pregunta. Ingrid,
En una empresa pueden darle contrato a un tiempo indeterminado o indefinido a una persona que va a cumplir 3 años y a otra que tiene más de 4 años no le dan. No lo pueden hacer, Ingrid. Si no, estarían cometiendo un acto de discriminación. Porque no existe una diferencia entre una u otra. Obviamente, hay que analizar el caso en concreto. Porque es posible que la otra persona haya estado antes bajo un fraude por locación de servicios y ese tiempo no se cuenta y superen los 4 años que tú tienes, ¿no? O en todo caso, sea un trabajador que realice una actividad principal de una empresa, o en todo caso, sea un trabajador que ha demandado a la empresa y que tiene una orden judicial para que sea un trabajador indeterminado, porque se ha desnaturalizado su relación laboral y ya lo vamos a explicar ahora. Entonces, en principio, te digo que no se debe hacer porque eso sería un trato discriminatorio, atenta contra el principio de igualdad y no discriminación, pero hay que analizar el caso en concreto. Entonces, señores, la excepción a la regla de contratación es justamente el realizar contratos a plazo fijo. Entonces, la ley establece un abanico, un montón de ventanas o de opciones al empleador para que puedan contratar a un trabajador a plazo fijo. Es viable, pero eso, señores, necesita guardar una formalidad muy seria y muy compleja. En primer lugar, el contrato a plazo fijo, a diferencia del contrato indeterminado, este es eminentemente escrito. Eminentemente escrito. No hay forma que un contrato a plazo fijo sea un contrato verbal. ¿Por qué les digo que tiene que ser un contrato escrito? Y esa es la obligación legal. Porque otro requisito del contrato es que el contrato a plazo fijo tenga una cláusula objetiva de temporalidad. Entonces, ¿qué se refiere a la cláusula objetiva de temporalidad? Y ese término ténganlo muy claro, muy presente, porque eso es lo que van a tener que revisar, lo primero que van a revisar al momento de su contrato. Porque yo sé que los trabajadores, incluso me incluyo, en su oportunidad cuando veía contratos o cuando trabajaba en otros lugares, antes del 2015, veía mi contrato y solamente iba a la parte que me interesaba, que era la remuneración, el plazo y algunas otras condiciones. Pero hay otros trabajadores que se limitan más, solamente ven cuánto voy a ganar y hasta cuándo voy a trabajar, nada más. Y es un contrato de 5 hojas. Entonces, ese aspecto de esa deficiencia de revisión del contrato, del primer párrafo hasta la firma, es necesario que ustedes remuevan. Quítense de la idea de eso y si quieren saber si un contrato a plazo fijo está bien, o en todo caso, si quieren saber si ustedes mismos han sido bien contratados o que ustedes mismos como empresarios han contratado adecuadamente a sus trabajadores, tienen que revisar la cláusula objetiva de temporalidad, que es posible que esté en la parte de objeto de contrato o en la cláusula segunda o tercera del contrato correspondiente, si es que te lo ha redactado un abogado. Entonces, o si te lo has bajado, o si te has bajado un modelo de internet. Entonces, la cláusula objetiva de temporalidad, como su propio nombre lo dice, es aquella cláusula o apartado del contrato donde se va a desarrollar el sustento fáctico de por qué estás contratando a este trabajador bajo esa modalidad de a plazo fijo y en base a ese tipo de contrato, porque le mencioné que los trabajadores a plazo fijo tienen un abanico de contratos a plazo fijo que pueden utilizar y esto los pueden verificar en las diapositivas. Tenemos, por ejemplo, antes de ver el contrato a tiempo parcial, a ver, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tu contrato venció? Lo que señala Ingrid. A ver, veamos, Ingrid, para escucharte. Te voy a activar.
el audio. 2:30, ¿no? Ingrid. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Hola Ingrid, buenas noches. Sí, te escucho. Hola. Sí, Ingrid, te escucho, cuéntame. Sí, mi pregunta va por ¿qué pasa si de repente estoy trabajando en modalidad a plazo fijo, ¿no? Contrato a plazo fijo. Correcto. Ya, de pronto mi contrato se acaba, pero bueno, en el caso de que de repente no me lo reenviaron, no me enviaron la renovación, o de pronto yo estoy en el proceso de pre y post, no se comunican conmigo para la renovación, y sin embargo, igual me llaman que ya tengo que acercarme a trabajar tal día, ¿no? Y pasa un mes más, yo sigo yendo a trabajar, pero no, nunca me enviaron la renovación de contrato. ¿Ese contrato a plazo fijo pasa a ser indeterminado o cómo se da en esa situación? ¿Cómo es? Perfecto, Ingrid. Muchas gracias por la consulta. Voy a quitarte el audio para no tener retorno. Está bien, gracias. Ok, de acuerdo a lo que señala Ingrid, el ejemplo que plantea y el caso que expone, en primer lugar, Ingrid, lo que te tengo que decir es que el empleador tiene que tener mapeado justamente quiénes son los trabajadores a plazo fijo y cuándo va a culminar, cuándo va a culminar el plazo de contratación. Ese es un empleador diligente. En caso no lo tenga mapeado o en todo caso se le pase al jefe de recursos humanos, es posible, entonces estamos hablando que tú estás laborando sin un contrato físico. Por tanto, se presume, si la relación laboral continúa, se presume que estás bajo un contrato verbal. ¿Y cuál es el contrato que la ley permite que sea verbal? El indeterminado. Entonces, esa es la concatenación de ideas o criterios que tiene la SUNAFIL o el Poder Judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, el vínculo laboral se ha desnaturalizado, ya no es un contrato a plazo fijo, sino que es un contrato a plazo indeterminado. Ahora bien, ¿qué sucede si después de un mes y tú no quieres tener ningún problema porque necesitas ir trabajando y el empleador no te quiere renovar un año más, ¿no? Entonces no va a haber mayor problema. No, yo lo que recomiendo es no haga mayor inconveniente y lo que tienen que hacer es, ok, firmar el contrato que recepcionan y en ese contrato, que obviamente va a estar con una fecha retroactiva, ustedes tengan que, en el cargo de recepción, firmen. Se firmó el presente contrato y la fecha del día de hoy, ¿no? La fecha de suscripción, para que dejes constancia de ello. Y en base a ello, al momento que el empleador te diga, no te voy a renovar contrato, entonces tú puedas demandar judicialmente y por consiguiente, demandar judicialmente al empleador y por consiguiente solicitar la indemnización por despido arbitrario o la reposición al centro de trabajo como una trabajadora indeterminada en el mismo puesto y bajo el mismo sueldo y la misma categoría profesional. Entonces, ya saben, señores, si están laborando y no tienen contrato, entonces se presume o se entiende que siguen trabajando bajo un contrato verbal. Por ende, el único contrato que soporta una forma verbal es el contrato indeterminado. Entonces, analícenlo bien como trabajadores y como empleadores tengan mucho cuidado. Mapeen, siempre encarguen de su jefe de recursos humanos o al asistente de recursos humanos que tenga mapeado un Excel con todos los contratos de todos los trabajadores. Y ya les voy a explicar el motivo por qué. Espero haberte absuelto la consulta, Ingrid. Veamos, nos quedan 10 minutos. Otra consulta de Ingrid. Bien, me da gusto, Ingrid, me da gusto que preguntes.
No, dale, no te preocupes. La idea aquí es que preguntes, más bien te voy a activar el audio para que puedas exponer la pregunta a todos y al mismo tiempo puedas plantear las preguntas. ¿Me escuchas, Ingrid? Sí, bueno, mi pregunta también va, tengo entendido que una vez que un trabajador renuncia, bueno, hay la liquidación de todo eso, y de repente esa liquidación, tú pasa el tiempo y después, no sé, alguien que tiene un poco más de conocimiento, que ya está más empapado del tema, de pronto te dice, no te liquidaron bien. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene para reclamar todo? A ver, para una vez Todos estos culminada la renuncia... acontecimientos o no que Gritaste, Ingrid. sí, no, disculpen. Sí. Ya, entonces voy a quitarte el audio, o no sé si tienes alguna otra consulta. No, ya no, lo voy a dejar avanzar. Gracias. No. Te lo pregunto porque a mí no tengo ningún impedimento en resolverle todas las consultas. Más bien esto ayuda a que todos retroalimentemos y hagamos más rico este diplomado. Por eso te pregunto para aprovechar ya que he activado tu audio. Sí, lo que pasa es que yo estuve trabajando en una empresa que, bueno, empresa privada que tuve todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo ya salí hace un Ok. año y entonces, todavía no, digamos, no estoy muy bien empapada del tema de cuánto es el tiempo, y todos estos casos que se han debido dando, ¿no? Porque de hecho yo presenté la carta por el tema de hostilidad, ¿no? Porque ya, ya me habían comentado de que, y bueno, ya me había dado cuenta que todas estas situaciones eran por hostilidad, pues, ¿no? El hecho de que tuve como casi un año como encargada, con el sueldo de ventanilla, cuando la responsabilidad era un poco más y la carga laboral era más, muchísimo más, ¿no? Ujú. Ok, entonces, bueno, me has expuesto un poco el preámbulo de las preguntas, pero no hay ninguna otra pregunta, ¿no? No, creo. De Gracias. acuerdo, no te preocupes, voy a responder tu consulta, pero te voy a quitar el audio para que no tengamos retorno. Bien, la pregunta de Ingrid radica en el plazo. ¿Cuánto tengo de plazo o cuánto tiene el plazo el trabajador, los trabajadores, para poder demandar judicialmente los beneficios sociales? Ok, yo les comento que tienen 4 años desde el cese. Si tú, Ingrid, has verificado que efectivamente hay acto de hostilidad por discriminación salarial, yo te recomiendo que demandes judicialmente. Tienes un plazo, contáctate con un abogado y que redacte una demanda debidamente sustentada, tanto en hechos como en derecho, y en base a ello solicites justamente el reintegro. El plazo, como repito, es de 4 años desde la fecha de cese. Ténganlo muy presente porque es un plazo de caducidad. Si ya demandas fuera de ese plazo, por más razón que tengas, el empleador va a utilizar una herramienta procesal legal, lo que es la denominada excepción de prescripción o caducidad, y se va a archivar tu demanda judicial. Carla, no te preocupes, Ingrid, por nada. Carla, por ejemplo, si estoy trabajando en una empresa privada, tengo un contrato mensual y tuve hasta octubre mi contrato y ya se ha terminado y ya va a terminar noviembre y no me han hecho firmar el contrato, ¿es normal o la empresa ya está en falta? Ok, Ingrid, como ya lo mencioné, estás en falta, perdón, la empresa está en falta, porque tú estás laborando o estás prestando un servicio sin un contrato de trabajo escrito. Entonces, se entiende que si sigues trabajando, el empleador tiene conocimiento de que sigues trabajando porque te sigue pagando, pero no hay un contrato escrito, entonces se entiende que hay de por medio un contrato verbal para que siga la relación laboral. Y el único contrato que soporta la forma verbal es el contrato indeterminado. Por tanto, tu vínculo laboral se ha naturalizado y tu relación laboral se ha convertido a
ha pasado de un plazo fijo a plazo indeterminado. Ahora bien, te recomiendo, lo mismo que le recomendé a Ingrid, si no me equivoco, no cuestiones ello. Firma tu contrato, tu renovación, pero consígnale la fecha real de suscripción. Y así vas a mantener el vínculo laboral, no va a haber ningún problema con el empleador, pero cuando el empleador te diga, ya no te voy a renovar, tú lo demandas judicialmente por despido arbitrario. Y puedes solicitar la indemnización por despido arbitrario o la reposición. Espero haberte absuelto tu consulta. Entonces, como pueden ver, los contratos a plazo fijo tienen muchas modalidades, tienen una clasificación. ¿Ok? En esa clasificación tenemos contratos temporales, contratos accidentales y contratos de obra o servicio específico. Contratos de obra o servicio. Esa es la tercera subclase, las tres clasificaciones que existen. Temporales, accidentales, por obra o servicio. Ahora bien, dentro de cada clasificación existe una subclase, ¿correcto? Vemos varios tipos de contrato. En los contratos temporales, yo puedo utilizar un contrato, por ejemplo, llamado contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. O, como su nombre también lo señala, inicio o incremento de actividad. ¿Qué implica este contrato? En primer lugar, es un contrato que puedes utilizar por 3 años de manera continua o discontinua, pero lo puedes utilizar hasta un máximo de 3 años. Si excedes ese plazo, tu vínculo laboral se desnaturalizado porque estás utilizando ese contrato de manera fraudulenta, ¿correcto? Ahora bien, imagínense que cada contrato, cada uno de estos contratos que tienen, como ustedes ven, es una infinidad de contratos que está regulado en el texto único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Cada uno de estos contratos, véanlo como si fuera, véanlo como si fuera un zapato. Sí, tal cual. Y así me lo enseñaron en pregrado y así yo lo enseño en la universidad y lo enseño en diplomados. Es muy didáctico. Imagínense que cada modalidad de contrato es un zapato, que en él calza una determinada realidad, unos determinados requisitos. Entonces, solamente cuando la realidad, que es el pie, calza perfectamente con el zapato, que es el contrato, ese contrato está bien hecho. Y la contratación a plazo fijo, por incremento o inicio de actividad, está bien hecho. ¿Y qué va a sustentar o qué va a pegar es el pie con el zapato? La cláusula objetiva de temporalidad. Por eso le dije, es muy importante. Si es que no hay cláusula objetiva de temporalidad, señores, por más que efectivamente ustedes puedan sustentarlo en juicio que existe ese pie y se va a adecuar, es decir, existe la realidad para ese contrato, entonces, pero si tú no has puesto la cláusula objetiva de temporalidad bien detallada, bien redactada en el contrato, y el motivo por el cual tú lo contratas de manera temporal, bajo esa modalidad, entonces el contrato se ha desnaturalizado. Entonces, recuerden, contrato, realidad, y para que esté junto, la cláusula objetiva de temporalidad, que no es nada más que explicar lo que yo le acabo de mencionar. Explicar esta relación, realidad-contrato. Un modelo de cláusula es, por ejemplo, si hablamos de incremento o lanzamiento de nueva actividad. El contrato por inicio, incremento o lanzamiento de nueva actividad se utiliza para 4 situaciones. ¿Correcto? Y quiero que las apunten bien, las tengan muy claro. 4 realidades, no quiero decir situaciones, realidades, para seguir con el ejemplo del zapato. Para 4 realidades que puedan suceder en una empresa. Por ejemplo, primera realidad, que ustedes creen una empresa. Crean una empresa, imagínense ustedes son emprendedores, quieren ingresar al mercado, totalmente desconocido el mercado, pero tienen toda la iniciativa.
Entonces, ingresan al mercado, crean una empresa y obviamente necesitan contratar trabajadores. Ahora bien, el Estado, la ley, piensa en el empleador y dice, bueno, es una empresa que recién empieza. No le voy a decir que contrate a alguien a plazo indeterminado. Porque ¿qué pasa si le va mal en el mercado? ¿Qué pasa si le va mal en el negocio? Mejor le digo que contrate a plazo fijo para que vea si el trabajador que tiene le conviene o no y pueda él manejar sus tiempos con sus trabajadores. Esa es la realidad. Esa es la esencia. Toda ley tiene una esencia. A ver, tengo una pregunta. 9:41. Señores, ya me están poniendo la primera advertencia con la primera carita feliz todavía. Entonces, en la siguiente sesión terminaremos todo el tema de los contratos laborales. Para eso hay una lectura que se les ha enviado sobre los contratos laborales, la contratación laboral. Son lecturas de libros especializados, como por ejemplo Soluciones Laborales, que son libros que yo utilizo, libros ya no de una revista legal, sino un libro en sí, de autores que yo considero respetables y que por ende uno debe seguir esa línea, ¿no? De criterio. Por favor, léanlo, léanle esa lectura. Ojo, me dicen que también hay un control de lectura, un examen que tengo que realizar. Si es así, lo voy a elaborar, pero para ello quiero que tengan en cuenta, en todo caso, lo que hemos visto hasta ahora, nociones generales, principios, diferencias entre la relación civil y relación laboral, la contratación laboral, y nos vamos a quedar nada más en el aspecto general entre un contrato indeterminado y un contrato a plazo fijo. No vamos a entrar en la subclasificación, pero sí en la terminología de que, por ejemplo, es una cláusula objetiva de temporalidad. ¿Correcto? Porque lo he tocado. La clasificación sobre cuáles son los tipos de contrato no va a entrar, y tampoco esta diapositiva sobre contrato a tiempo parcial, ¿no? La voy a explicar. Mejor, permítanme 2 minutos, por favor, para explicar el contrato a tiempo parcial, porque es sumamente corto, fácil y no tiene mayor ciencia en ese aspecto. El contrato a tiempo parcial, señores, no es un contrato diferente a un contrato indeterminado o un contrato a plazo fijo. Yo puedo contratar, por ejemplo, a Ingrid bajo un contrato indeterminado, pero a tiempo parcial. Es decir, no es una forma de contratación temporal que radica con el tiempo o que tiene su esencia en el tiempo, en la duración, sino que es a tiempo parcial porque está regulado o se regula de manera diferente su jornada de trabajo. No va a ser un trabajador full time o a tiempo completo. No va a estar sujeto a las 48 horas que hablamos en las sesiones anteriores, sino que va a ser un trabajador que se va a limitar a trabajar determinadas horas en determinados días del mes, de la semana. Ese es un trabajador a tiempo parcial. Solamente es una modalidad de jornada y de horario, pero tiene que igual tener su sustento indeterminado o un contrato a plazo fijo, cláusula objetiva de temporalidad. Lo único que cambia es la forma de la jornada, en qué momento desarrolla el servicio, en qué horario y en qué jornada. Lo explico brevemente. Este contrato debe ser siempre por escrito y debe ser, ya no debe ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. ¿En qué consiste, señores? Básicamente, la ley establece que es un trabajador que no puede laborar al día 4 horas o más al día. Pero no se queden con ello, porque la ley también señala o subproporcional a la semana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vemos el tema del proporcional? Ya les expliqué yo en la pregunta de la sesión anterior cuál era la diferencia entre jornada y horario, y eso me lo respondieron muy bien. Entonces, para saber subproporcional a la semana debemos saber cuál es la jornada. Las jornadas ordinarias son
de 5 por 2, es decir, 5 días de trabajo y 2 de descanso, o de 6 por 1, 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Entonces, basándonos en eso, hacen ustedes una aritmética simple, el cual es 5 por 4, que es lo que máximo, lo que no debe, a lo mucho que puede trabajar, por 4 son 20 horas. Ok, a la semana, ese trabajador que tiene una jornada de lunes a viernes, 5 por 2, no puede trabajar a la semana más, o entonces no puede trabajar a la semana 20 horas o más. No puede. Por eso es a tiempo parcial. ¿Eso qué implica? Que un trabajador a tiempo parcial, un día, dependiendo del tema operativo de la empresa, un día perfectamente un trabajador part-time o a tiempo parcial puede trabajar 8 horas. Claro está, que ahora le queda al empleador distribuir las otras 12 horas restantes, y no 12 horas, sino 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Porque recuerden que no puede llegar a las 20 horas. Puede trabajar máximo 19 horas, 59 minutos, 59 segundos. Entonces, si un día trabajó 8, un lunes, por ejemplo, eso no implica desnaturalización del part-time. ¿Por qué? Porque dice subproporcional a la semana. Porque quizás el martes el empleador le dice, no vengas a trabajar. Y distribuye dentro de los días restantes las 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Si lo hace de esa manera, entonces eres un trabajo de tiempo parcial sin ninguna ilegalidad. Ahora bien, lo mismo sucede si es que eres un trabajador que tiene una jornada de 6 por 2, 6 por 4, 24. Es decir, el trabajador a la semana no puede laborar más, o en todo caso no puede llegar a laborar 24 horas o más. Por eso, si es que un trabajador un lunes trabajó 8 horas, el empleador tiene 5 días más para distribuir las otras 17 horas con 59 minutos, 59 segundos. No, menos, 15 horas, 59 minutos, 59 segundos. No puede llegar a 24. Si es así, si está bien distribuido de esa manera, entonces eres un trabajador a tiempo parcial completamente legal. Bien, ¿cuál es la característica y por qué es posible que... Me puse verde. ¿Por qué muchos trabajadores no quieren ser un trabajador part-time? En primer lugar, porque es muy limitado sus beneficios sociales. No tienen derecho a CTS, por ejemplo, porque la ley de CTS establece que se otorga a trabajadores que laboren 4 horas a más o su proporcional a la semana. Ahora, luego, el tiempo de vacaciones es de 15 días y además, algo muy importante, no tienen derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador, en cualquier momento, si se levanta mal humor al día siguiente, te puede decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal, ya no quiero que labores para la empresa. Y si todo está bien y no se ha naturalizado el contrato a tiempo parcial, entonces procede la extinción del vínculo laboral. Porque no tienes protección contra el despido arbitrario como trabajador a tiempo parcial. Por eso es que muchos trabajadores quieren salirse de la figura del tiempo parcial. Porque no tienen, sobre todo lo más importante, estabilidad laboral. Ahora bien, ustedes como empleadores, por favor, no cometan el error de considerar que un trabajador part-time pueda tener derecho a horas extras. No puede, señores. Eso lo alegó una abogada que defendía a la empresa R, ¿correcto? Un centro comercial R. Yo alegué que es imposible que un trabajador a tiempo parcial haga horas extras, porque ¿qué son las horas extras? Trabajo en sobretiempo, es decir, más allá de la jornada permitida. Por tanto, estás trabajando más de 20 o más de 24 horas a la semana. Entonces, incluso más allá de las 48, porque es una jornada extraordinaria. Entonces, es imposible e incompatible que un trabajador a tiempo parcial realice horas extras. Y en la boleta de mi cliente se verificaba horas extras. Entonces, la vocal de la sala laboral de acá de Piura le dijo la vida entera a la abogada porque era inconcebible que pueda defender y pueda señalar que un trabajador part-time pueda realizar trabajo en sobretiempo.
Es imposible. Por favor, no cometan ese error. No se puede. Es fáctica y jurídicamente imposible. Si lo hacen, el trabajador es un trabajador full time, por ende tiene protección contra el despido arbitrario, tiene derecho a la CTS y por ende los puede demandar por indemnización por despido arbitrario o la reposición del centro de trabajo y al mismo tiempo el pago de la CTS no percibida, porque lo calificaste mal como un part-time, pero en realidad era un full-time. Pregunta, y con eso ya termino el tema. Y eso aplica a las pymes. Rosa, te voy a dar audio para que desarrolles un poco la última pregunta de la sesión del día. Por favor, Rosa. Hola, Rosa. ¿Aló? Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Buenas noches. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Bueno, de lo que estaba hablando usted, ¿no? Si todo lo que usted está hablando se aplica a las pymes, ¿no? En cuestión, pues, a lo que se pasan con respecto a las horas extras, ¿no? Ok, ¿te refieres al tema de con la contratación? Sí. Ok, ya, te voy a quitar el audio para poder responder y no tener retorno. Muchas gracias. Ya, gracias a usted. Ok, de acuerdo a lo que señala la pregunta de Rosa, yo tengo que decirles que en realidad el término no es pymes. Pymes significa pequeña y mediana empresa, que a nivel laboral mediana empresa no existe. Ese es quizás aplicable a un tema tributario, régimen tributario especial. En lo que respecta al tema laboral, lo que existe es la MIPE, micro y pequeña empresa. Entonces, el tema de la contratación laboral, sea indeterminado, a plazo fijo o un contrato a tiempo parcial, se aplica para toda empresa. El único requisito es que exista relación laboral. Entonces, si cumple el elemento o la característica de la subordinación, perfectamente puede utilizar una microempresa. Más aún, estos contratos, si ves incremento de actividad, bueno, no expliqué mucho el motivo o la realidad del incremento de actividad, pero el incremento de actividad justamente se utilizó para ese tipo de empresas, para microempresas que recién quieren incorporarse al mercado. Entonces, perfectamente es incorporar. Tú puedes contratar a un trabajador a plazo fijo, bajo todos esos contratos que estamos viendo, puedes contratar a un trabajador a plazo fijo, part-time, no hay ningún inconveniente, puedes contratar a un trabajador indeterminado bajo los mismos lineamientos que hemos señalado. El hecho de que seas micro o pequeña empresa no cambia en lo absoluto el respeto de las leyes laborales. No te diferencia en nada. Tiene algunos matices respecto a temas de beneficios sociales, pero respecto a contratación laboral no hay variación alguna. Te sigues bajo los mismos lineamientos. Si eres micro o si eres gran empresa. Si eres la bodega de la esquina o si eres credicor. No hay ninguna diferencia en ese aspecto, en el tema de contratación laboral. Espero haber absuelto tu consulta. Marco, bueno, señores, la última consulta, por favor, porque ya me están haciendo señas. Veamos, Marco, manifiestas, o tu pregunta es, ¿el contrato a tiempo parcial tiene continuidad laboral? ¿A qué te refieres con continuidad laboral? ¿Te puedo dar audio, Marco? Para que puedas exponer la pregunta. Hola, Marco. Hola. Hola, Marco, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es si es que el contrato a tiempo parcial tiene continuidad laboral eh, en caso vuelva a firmar contrato, pero ya por servicio específico a full time, ¿no? Ok, tu pregunta es si pasas de tiempo parcial a full time. Sí. ¿Tiene continuidad Bueno, laboral en ese caso? claro que sí. O sea, Claro que sí. Había una relación, como te digo. Dime. la fecha de ingreso sigue siendo la misma Sí, desde que así inicié es. mi contrato parcial. Ah, Así es. ya. Y Voy en a, el, voy a explicarlo. Dime la pregunta. Ya, otra consulta. Hay un caso, bueno, conozco un caso de una señora que estuvo
por licencia de maternidad. Ella ingresó y ya no le renovaron contrato. ¿Actuó bien la empresa? Porque aún ella estaba con licencia. Ok, te voy a quitar el audio para que no haya retorno y explicar Sí. la respuesta a todos. ¿Ya? Muchas gracias, Marco. Ok. Ok, la pregunta de Marco versa sobre 2 puntos. Primero, si es que a mí me contrataron, por ejemplo, del 1 de enero del 2019 como un trabajador a plazo fijo part-time, y luego desde el 1 de julio del 2019 el empleador vio que tenía muy buen desempeño y por consiguiente me contrató o varió la condición laboral referida a la jornada y ahora sí o sí un trabajador a plazo fijo, pero a full time, entonces ustedes deben tener en cuenta que la fecha de ingreso es desde el 1 de enero del 2019. No se va a contabilizar desde el 1 de julio del 2019. ¿Por qué? Porque la relación laboral existió. Entonces, como te digo, lo único que aplica el tema temporal es los beneficios sociales. El tema de la contratación part-time es la CTS, por ejemplo. Si a ti te cambian a full-time en el 1 de julio, en todo caso, la CTS que se paga en noviembre, que corresponde a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, y que se paga hasta la quincena de noviembre, esa CTS a ti se te va a contabilizar o tienes derecho a accederla a que te le paguen, pero computar desde julio, agosto, septiembre y octubre. 4 meses. Los 2 meses anteriores no. ¿Por qué? Porque eras un trabajador part-time y no, por ende no tenías derecho a dicho beneficio social. Entonces, en algunos aspectos no habrá continuidad laboral en la medida que la propia ley te excluía de esos beneficios sociales, pero a nivel de continuidad laboral, es decir, cuánto tiempo estás en planilla y aparece en la boleta, es desde el 1 de enero del 2019. Respecto a tu segunda consulta y última, debo señalar que hay una ley, la 30.209 o 709, que es la que incorpora el tema de las políticas salariales y además prohíbe el trato discriminatorio. Esta ley, que se salió el año pasado, establece expresamente que está prohibido el no renovarle el contrato a una trabajadora que se encuentra en estado de gestación, que se encuentra en goce de su licencia pre y post, e incluso que se encuentra en el tiempo de lactancia, que son 2 años. Entonces, tenemos que tiene la trabajadora gestante, tiene una protección contra el despido arbitrario y además se presume que la no renovación obedece justamente a su estado de gestación o a su situación actual. Pero eso se aplica, esa presunción, voy a ser un poco tecnicista, esa presunción juris tantum, que significa salvo prueba en contrario, se aplica cuando la madre gestante está en el momento de gestación, se encuentre gozando su licencia por maternidad e incluso los 2 subsiguientes años que tiene de lactancia. Por ende, perdón, tengo que contestar todas las preguntas. Entonces, lo que hizo la empresa está mal, ¿correcto? Salvo, ojo, que no le renueves el contrato y sustentes que la no renovación se encuentra sustentada en aspectos objetivos, como por ejemplo, haya cometido faltas laborales. El hecho de que sea una trabajadora gestante, ello no implica que no tengas protección contra que puedas hacer lo que quieras en la empresa. Si tú cometes una falta laboral, eres una madre gestante y robas, yo te despido, al margen de que estés gestando o al margen de que al día siguiente regresaste de tu operación y diste luz. Si yo detecto que robas o has cometido una falta laboral causal de despido, corresponde despedirte. Ahora bien, los jueces siempre van a presumir que lo haces por el estado de gestación, pero si logras probar que no estás discriminando y que la no renovación o el despido obedece a razones objetivas, palpables y
probables, sustentables en medios probatorios, entonces no existe contingencia laboral para el empleador y el empleador no ha actuado de manera ilegal. Pero si no existe sustento objetivo y no te renuevan el contrato justamente por el estado de gestación o gozar tu licencia por maternidad, entonces sí es un despido no arbitrario, es un despido nulo. Puede demandar la reposición al centro de trabajo o la reposición, y si pide la reposición, puede solicitar la indemnización por lucro cesante. Bueno, señores, siendo ya un poco tarde, damos por concluida la sesión del día de hoy. Espero haya sido de su grato interés, que se haya absuelto todas las consultas pertinentes. Me da gusto que hayan habido muchas consultas, mayor participación por parte de ustedes. Eso indica que hay interés. Me da gusto llegar a ustedes, generarles interés, que la materia que me gusta tanto les genere interés, y que, bueno, que todo esto siga mejorando, siga habiendo más preguntas, porque mientras más preguntas existan, yo con todo gusto les absuelvo las consultas, y en la medida que ustedes me comenten sus casos o experiencias, aprendo yo, aprenden ustedes, y así nos vamos a retroalimentar todos. Entonces, si hay un examen, ya les dije las materias, y ya me imagino que el Corlat se encargará de coordinar con ustedes el examen. Y bueno, nos encontramos en la siguiente sesión, en el horario establecido. Vayan a su correo electrónico y denle clic al tercer link. En todo caso, buenas noches y los felicito por estar un sábado en la noche capacitándose, de verdad. Eso es muy loable y demuestra lo gran profesionales que pueden ser. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.